Bienvenidos a Tesoros en la Biblia, un espacio dedicado a la palabra de Dios para recibir las buenas nuevas de salvación y para que el Espíritu Santo obre a través de la exposición de las Escrituras, edificando, exhortando y consolando al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Prepárese para recibir un mensaje que puede transformar su vida. Permanezca con nosotros y abra su corazón para escuchar lo que Dios tiene preparado hoy para usted. Tesoros en la Biblia. Pensando, no irán a relacionar los hermanos con el bueno y el malo y el feo, ¿cómo se llamaba la película? Pero no, hermanos, sino que vamos a ver cómo existen algunos niveles, hermanos, de madurez, de crecimiento espiritual. Y hay un nivel al cual Dios quiere que usted y yo vayamos. Amén, hermanos. Dios desea que usted y yo no nos estanquemos. Dios nos ha traído, fíjese, así como Dios sacó a Israel de Egipto, pero no era para que se quedara en el desierto, sino para que trascendieran más allá. Voy a invitarle que me acompañe en esta preciosa tarde a la carta Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, hermanos, capítulo 2. Está después de Hechos, Romanos. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Gloria a Dios. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Y cuando lo tenga, hermanos, me da un fuerte amén. Dice así la palabra del Señor: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Dice el versículo 15: en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Hasta ahí dejamos la lectura. Le invito a que cierre sus ojos y le pidamos al Espíritu Santo que nos enseñe. Padre, gracias te damos. Gracias por tu Espíritu Santo. En esta noche, Señor, suplicamos que hables a nuestro corazón, que nos instruyas, que nos des, Señor, de tu conocimiento, pero también, Señor amado, que nuestros corazones se vean impactados, Señor, por tu palabra. Te pido, Señor, que nos edifiques a través de la misma, Señor. Habla y bendice, Señor, a los hermanos que están a través de las redes sociales. Y si alguno no te conoce, Señor, que en esta noche pueda conocerte. Todo te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, hemos leído dos versículos de esta primera carta a los Corintios. Y para poder entender qué es lo que está pasando, por qué el apóstol Pablo les habla acerca de estas cosas, hay que ver un poquito el contexto, qué es lo que estaba sucediendo históricamente. Usted sabe que al apóstol se le atribuyen 4 viajes misioneros. En el segundo de ellos, hermanos, aproximadamente en el año 50, o algunos dicen 51, el apóstol planta o funda de esta iglesia en una ciudad, hermanos, muy conflictiva. Era una ciudad bastante pagana, con índoles satánicos.
Pues ahí, hermanos, en medio de la oscuridad, ahí el apóstol Pablo, con la ayuda del Señor Jesucristo, planta la iglesia que hoy nosotros llamamos como la iglesia de Corinto. El apóstol se queda ahí aproximadamente 1 año y medio, fíjese, haciendo la obra de pastor, porque no solamente plantó la iglesia, sino que se queda pastoreándola. Pero sale de Corinto y él comienza su tercer viaje misionero. Estando en Éfeso, el apóstol Pablo recibe noticias muy, pero muy tristes, noticias alarmantes de la iglesia que él había fundado con mucho esfuerzo, hermano, con mucho trabajo, la iglesia de Corinto. Imagínese usted empeñarse en algo, en plantar una iglesia, en darles todo el consejo de la palabra de Dios, para posteriormente darse cuenta de que se han apartado, de que han adoptado prácticas que son desagradables. Imagínense la frustración del apóstol Pablo. Algunas de las cosas que los corintios estaban practicando tenía que ver con filosofías paganas. Otros, según, y eso nosotros nos damos cuenta al leer las cartas a los corintios, y es que se habían vuelto pleitistas. Les gustaba la polémica. Dicen esto, mira, de Apolos hablan esto, de Pablo andan hablando mal en esto. Y tomaban bando, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Pero también, hermanos, se habían vuelto sectarios sin quererlo. Porque, hermanos, recordemos que por muy buen pastor, por muy buen predicador, por muy buen ministro que alguien sea, el centro de la iglesia no es el hombre, sino que Jesucristo. Y Él es a quien debemos seguir. Pero ellos no, yo soy de Pablo, no, yo soy de Pedro, no, yo soy de Apolo. Así que el apóstol Pablo, hermanos, identifica errores en esta iglesia de los corintios. Y él viene a hablar de 2 hombres, ya lo vamos a ver, que debemos nosotros identificar también, pero debemos identificarlos para evitarlos. Diga conmigo, evitar. Y el último de ellos tiene un carácter diferente. Así que vamos a empezar, hermanos, con el primero de ellos. Y ese lo encontramos siempre ahí en Primera de Corintios. Bueno, ya lo leíamos, capítulo 2, pero en el versículo 14 específicamente. Por favor, léalo ahí lo que dice. Pero el hombre, ¿qué dice? Natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Deténgase hasta ahí, por favor. Vea cómo le llama al primer hombre. ¿Cómo le dice? El hombre natural. Buscando un poquito la etimología, la palabra natural, porque ¿qué es eso del hombre natural? ¿A qué se refiere? Buscaba, hermanos, de que en el griego se pronuncia algo así como psíquiros. Viene de la palabra psique o psiquis, el hombre mental, el hombre racional, el hombre que todo lo mide por su raciocinio. El hombre natural, hermanos, se llama así porque vive en la esfera de lo natural. Para él lo espiritual no tiene sentido. A él le pueden decir, mire, hay un culto precioso, vamos. Y él dice, no hombre, bola de loco, ¿yo para qué voy a ir? Porque está en el ámbito natural. Es un hombre no regenerado. Acuérdese, regen nos enseñaba nuestro pastor José de la Paz Palacios. Viene de re, nueva, y gen, vida, nueva vida. Es decir, que no ha recibido la vida del Espíritu dentro de sí. Pero también el hombre natural es aquel que no tiene a Cristo en su corazón.
no goza de la salvación de Dios, no ha nacido de nuevo y por consiguiente está bajo el dominio del mundo. Se rige por el mundo. Se rige, hermanos, por la filosofía del mundo. A él no le hablen del Dios verdadero, el creador del cielo y la tierra. No, a él háblenle de la cábala. Háblenle del tarot. Háblenle de las filosofías y de las prácticas, del horóscopo. Porque no creen en Dios, pero sí creen que el horóscopo les puede cambiar la vida. Fíjense que cómo son de interesantes. Viven en esa esfera natural. Se guía por sus instintos. Esto quiero hacer y lo hace. Por eso, hermanos, el hombre natural es aquel que cuando tiene deseo de beber, se le olvida que tiene una familia. Se le olvida que tiene cuentas que pagar en el mes. Se le olvida. Y por eso va y malgasta todo su dinero. Y uno dice, ¿cómo es que alguien con 5 sentidos, no se necesita, decimos en nuestro castellano, ¿verdad? 4 dedos de frente, puede malgastar su dinero así? Es que no es de asombrarse, hermano, es el hombre natural. No tiene a Cristo, no tiene la mente de Cristo, está atrapado en lo terrenal, vive embelesado en esta tierra. Pero qué bueno, hermano, que usted y yo entendemos de que esta tierra, hermanos, pasará. Nosotros no somos de aquí. Estamos aquí, dijo el Señor, pero no sois de aquí. Somos, hermanos, ciudadanos de una patria celestial, eterna, una ciudad, aleluya, la cual Abraham se levantaba y saludaba poniendo la fe en nuestro Señor. El hombre natural no está despierto a las cosas espirituales. O podemos decir, el hombre natural está dormido a las cosas espirituales. Está gobernado por su intelecto. Por eso no puede entender, hermanos, los milagros. Por eso no puede entender que está muerto espiritualmente. No entiende eso. Estoy muerto. No, yo estoy vivo. Mírame cómo bailo, mírame cómo gozo. No entiende lo espiritual porque, hermanos, solo puede captar lo que su razón, la razón le permite. Su mundo natural es limitado por el entendimiento finito. Ahora, en la Biblia nosotros encontramos algunos ejemplos. Dice la Biblia que había un hombre que era principal de la sinagoga. Este hombre se llamaba Nicodemo. ¿Recuerdan ustedes la historia de Nicodemo? Dice que de noche él era un seguidor de Jesús, pero solamente, hermanos, le interesaba escuchar lo que el Señor tenía que decir. Pero el mensaje no había calado dentro de su vida. Era una curiosidad nada más. Así que de noche dice que se acercó al Señor. ¿Para qué? Para que no lo vieran. Y cuando empieza, hermanos, a hablar con el Señor, Él le dice: sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Y el Señor, hermanos, le habla de las verdades espirituales, que aquellos que hemos recibido la iluminación de Dios, la iluminación del Espíritu Santo, lo comprendemos a la cabalidad, hermano. Pero él no lo entendía. Y el Señor le dijo: tienes que nacer de nuevo. Señor, le dijo: pero ¿acaso puedo yo, siendo un hombre viejo, volver a entrar al vientre de mi madre? Y le dice el Señor: ¿que no eres tú maestro de Israel? ¿Que no entiendes estas cosas? Deberías de saberlo. Era un hombre natural, hermano. No entendía las verdades espirituales. Pero yo sé, hermano, que usted y yo entendemos que es necesario nacer de nuevo. Y un día, hermanos, no por nuestra habilidad, no por nuestra capacidad, no por ser inteligentes, porque hay gente que así dice: no, es que yo fui inteligente y yo decidí seguir al Señor.
Es la misericordia de Dios, que un día nos abrió el entendimiento. Pudimos ver nuestro pecado, pero también pudimos ver la luz de nuestro Señor Jesucristo, la salvación solamente por la fe en el Hijo de Dios. ¿Y sabe qué pasó? El Espíritu Santo obró el trabajo de la regeneración en nuestra vida. ¿Cuántos alaban la obra del Espíritu Santo en esta noche? Aleluya, gloria a Dios. Pero vea, así es el hombre natural. Usted le puede hablar, hermano, decirle de los términos espirituales, la oración. Usted le puede hablar del ayuno ¿y para qué vas a aguantar hambre vos? Porque no entienden lo espiritual. Caso que pasó también con los griegos. ¿Se acuerdan cuando Pablo llega y dice que disertaba en las sinagogas y todos querían, hermanos, escuchar porque tenían esa comezón de oír algo nuevo? Y no les bastó en la sinagoga, sino que lo agarran y se lo llevan al Areópago. Y Pablo les habla, usted acuérdese, y les dice: yo veo que ustedes son bien religiosos, les dijo, porque caminando por ahí vi entre todos los dioses una escultura, una escritura que dice: al Dios no conocido. Pues déjenme decirles que ese Dios no conocido no está lejos de vosotros, les dijo el apóstol. Está cerca de ustedes. Y les empezó a hablar: Él es el creador, Él es el sustentador. Por Él vivimos y por Él morimos. Por Él vivimos. Mas Dios, y ahí vienen esas palabras, habiendo pasado por alto, les dice, los tiempos de aquella ignorancia, ahora manda a todos los hombres a que se arrepientan. ¿Sabe, hermano? El hombre natural no entiende esto del arrepentimiento. Lastimosamente, mi abuelo, hermanos, muchas veces se le habló del arrepentimiento. Él falleció y se fue sin Cristo, lastimosamente. Pero ¿sabe qué decía él? Mire, usted debe de arrepentirse. ¿Y de qué me voy a arrepentir? Yo no he matado a nadie, decía él. Y así. Y bueno, ¿qué sucede cuando le dice que el Señor juzgará un día, que está establecido que el hombre muere una vez, y juzgará por aquel varón Jesucristo, quien dio su vida pero resucitó de entre los muertos? Ahí ya no le gustó. Y dice que unos empezaron a llamarlo loco. ¿Sabe que para el hombre natural, hermanos, lo que nosotros hacemos es locura? Es loco. Pero, hermanos, ¿cuál es el problema del hombre natural? Que la palabra de Dios dice, el Señor Jesucristo dijo allá en Juan capítulo 3, versículo 3: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El problema, hermanos, del hombre natural es que va camino a la eternidad en condenación, a no ser que Dios tenga misericordia de él y pueda abrirle el corazón, así como le abrió el corazón a Lidia, la vendedora de púrpura, para que creyera. Por eso, si hay amigos, si hay gente, si hay personas que nos acompañan, sean bienvenidos en esta noche. Bienvenidos, porque el Espíritu Santo los ha traído. No fue casualidad, sino que Él quiere que dejes de ser un hombre natural y le conozcas y nazcas de nuevo. Amén. Ese es el hombre natural. Levánteme la mano los hombres naturales. No, hermano, no la levante. Por ahí vi un par de hermanos que la levantaron. Bien, ¿cómo se llama el primer hombre, hermanos? El hombre natural. Número 2. Recuerde, el título es los 3 tipos de hombre. ¿Ya? El hombre carnal. Por favor, acompáñeme. Vamos a 1 Corintios capítulo 3, pero ahora el versículo 1. Vea, este pasaje es fuerte, hermanos. Vea lo que dice ahí, por favor. Estoy en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. Dice: de manera, ¿lo tenemos, hermano? De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino que ¿cómo les habló? Sino como a carnales, como a niños en Cristo. El segundo tipo de hombre se llama carnal. Y no es en el sentido de mi amigo, mi carnal, no.
Es en otro sentido. Este hombre, hermanos y hermanas, en nuestro medio cristiano es el que más abunda. A diferencia del hombre natural, ha conocido a Cristo. Un día vino a Cristo, ha nacido de Dios, pero vive, digámoslo así, fuera del reino de Dios. ¿Cómo así, hermano Samuel? ¿Cómo que ha conocido a Dios pero vive fuera del reino de Dios? Sí, porque no vive de acuerdo a las normas del reino de Dios. El hombre carnal, mis estimados hermanos, como aquí la palabra lo describe, esta es una descripción muy gráfica. Les dice el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios: miren, hermanos, cuando yo fui a vosotros, fíjense que yo llevaba una palabra para ustedes, pero es que era un banquete lo que yo les iba a dar. Era una vianda, era un filete de carne, era una delicia lo que llevaba para ustedes, hermanitos de Corinto. Pero no les pude dar eso de comer. ¿Saben por qué? Porque son niños espirituales. Y a un niño no se le da carne, sino que a un niño se le da leche. ¿Sabe que el hombre carnal, hermano, es como un niño? Es como un niño que no crece, no madura. Pueden pasar años y años en el evangelio y siguen siendo los mismos pleitistas. Pueden pasar años, hermano, y usted los conoció ya en los 80, en los 90, y usted les preguntaba: ¿usted ya recibió a Cristo? Sí, pero siguen guardando los rencores dentro del corazón y no pueden ver al hermanito porque ya le aturran la cara. Así es el hombre carnal. El hombre carnal no madura. No puede cuidar del solo, hermano. No. Todavía no. Hay que andarlo cuidando. Hay que andarlo empujando, motivando. No se quede, hermano, de los cultos. Mire, ya no lo he visto en la iglesia. ¿Qué le pasó, hermano? Es que viera. Fíjese que pasando iba y el pastor Orlando solo me volteó la cara, porque en español salvadoreño, me volteó la cara para el otro lado. No me quiso saludar. Es que fíjese, hermano, de que a mí no me gusta cómo canta el hermano Samuel. Mucho grita cuando canta. Es que fíjese, hermano, de que los servidores son muy serios. No, yo quisiera que pusiera una hermana que me sonriera cada vez que yo entro, que me tire la alfombra roja. No, yo quisiera que me trataran diferente, porque yo soy un hijo del rey, ¿verdad? Entonces, hermano, no pueden cuidar de ellos y por media cosa ya se andan quedando. Por media cosa ya tiran la cruz, ya no quieren seguir a Cristo, tiran los privilegios y se van por media cosita. Porque son como niños. Diga gloria a Dios, hermano. Son como niños que no pueden ni siquiera amarrarse los zapatos. Hay que hacerlo todo por ellos. Todo. Y mire, hermano, yo sé que la palabra de Dios dice que debemos llevar las cargas de los débiles. Así dice la palabra, ¿o no dice así, hermano? Pero llega un momento, hermano, llega un momento en que al niño ya le dejan de poner diapers o pampers y empieza él, hermanos, a tomar iniciativas para cuidar de los demás. Él, hermano, desarrolla a tal nivel que ya no espera que a él lo anden cuidando. Él decide cuidar a los demás. El hombre carnal, o al hombre carnal, no le interesa lo del espíritu. No le hablen de orar, no. A él háblenle de Netflix. No le hablen de ayunar, no. Háblenle de otra cosa, de la Copa América, de otras cosas háblenle. Pero de ayunar, de leer la palabra, de estudiar, no. A él no le hablen de escuchar un estudio bíblico, porque llega a la iglesia, hermano, a dormirse llega. Aleluya. Sí, porque no le interesa. Porque no le interesa. Se aburre, siente tedioso y termina diciendo: no me gustaron las alabanzas. Sé que no eran para usted, mi hermano, discúlpeme.
Las alabanzas son para adorar al Señor. Un ejemplo de un hombre carnal que encontramos muy claro en la Biblia es Esaú. ¿Sabe? Esaú, hermanos, era el primogénito. Usted conoce la historia, ¿verdad? Pero un día llegó cansado y le dijo a su hermano, él era cazador, pero le dijo a Jacob, su hermano, le dijo: mira, dame de comer, tengo una gran hambre, tengo un gran filo, ¿verdad? Dame de comer, por favor. Mira, le dijo Jacob, como era gran malía, ¿verdad? Sí te lo voy a dar, le dijo, pero tenés que prometerme que la primogenitura, la bendición, hermano, no era cualquier cosa. Era la primogenitura, era la bendición, no de su padre, de Dios sobre su vida. Por eso la Biblia, fíjese qué tremendo, por eso en Hebreos dice que fue profano. Profano. Porque no rechazó las bendiciones de un padre, sino de Dios. Sí, le dijo, agárratele. A mí, ¿de qué me va a servir eso? Ay, hermano, la Biblia cuenta de que ya estaba para morir Isaac. Y bueno, le dijo, te voy a bendecir, pero antes de eso, prepárame ahí una sopita, ¿verdad? Un caldito. Y se va aquel hombre a cazar, hermano. En eso aprovechó Jacob con la ayuda de su mamá, ¿verdad? Y se puso, hermanos, porque era lampiño, se puso vellos y pasó y le dijo, mira, le dijo, olés, te sentís como Esaú, pero la voz tuya me parece que sos Jacob. No, le dijo, yo soy Jacob, bendecime. Lo bendijo, hermano. Lo triste fue cuando vino Esaú. Usted sabe la palabra que dice de que, hermano, ese hombre procuró con lágrimas la bendición de Dios. Deseó la bendición de Dios, pero ella era tarde porque la había despreciado por un plato de comida. Con mucho amor, hermanos, no prefiera la basura de este mundo. No prefiramos, me meto yo ahí, la basura de este mundo por las bendiciones de Dios. Por la bendición de Dios. No, hermanos, hay que ser cuidadosos. El hombre carnal, hay una palabra ahí en Gálatas capítulo 5 versículo 19, donde dice, y manifiestas. Oiga cómo es el hombre carnal. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Ay, hermano, a mí no me hable de eso. Yo no tengo nada que ver con eso. Yo no practico nada de eso. Siga leyendo. Enemistades, pleitos. Digan amén los hermanos pleitistas. Celos, iras. Son esa gente que no se controla. Y lo peor, lo triste de todo es que dice, es que yo así soy, hermano. Yo así soy. ¿Y cómo dicen ahora los hipotes? Y la queso, algo así, ¿verdad? Y la que soporte. Yo así soy. Disensiones. ¿Sabe qué son disensiones? Son separaciones. Separación. No, a fulano no le hablé. Venite conmigo, venite conmigo. Dígame usted, hermano, mire, yo soy docente y esas actitudes son de lo más común en los niños. Háblale a fulanito, no le hables. Júntate conmigo, vení para acá, vení para acá. Y se hacen así, vea que están hablando del otro niñito, se hacen así la bulla y lo voltean a ver y el otro se enoja, hermano. Y bueno, ahí vienen los pleitos entre niños. Dígame si no pasa muchas veces en nuestras iglesias, hermano. Así pasa. La Biblia dice, son carnales. Carnales. Es triste, hermano. Esto es triste. Fíjese que al pensar esto, hermano, nos damos cuenta por qué en nuestro país, hermano, hay tantas cosas negativas. Y uno se pregunta, hey, pero si las estadísticas dicen que somos casi la mitad del país cristianos evangélicos. Casi, más del 40%, 43% por ahí creo que anda.
Pero ¿y por qué nuestro país, hermanos, sigue con tantas carencias? ¿No será que porque la mayoría, hermanos, no estamos dando la medida y todavía tenemos rasgos de carnales? Posiblemente, hermano, posiblemente. Pero que Dios nos ayude, amén, hermanos. El Espíritu Santo está aquí para ayudarnos, si nosotros lo pedimos de todo corazón, amén, hermanos. Gloria a Dios, no me vea enojado, hermano. Dele un gloria a Dios y dele palmas al Señor. Aleluya. Y vamos a terminar, hermanos. Vamos a terminar con el tercer hombre. ¿Cuál era el primer hombre? ¿Quién recuerda? El hombre natural. El segundo hombre es el hombre carnal. Pero ¿cuál es el tercer hombre? Y este me gusta, como decía el pastor Palacio, ¿verdad? Y tiraba un pie así, ¿se acuerdan? Y quería bailar. Me gusta, y hay que saltar en un pie, como decía él, porque es el hombre espiritual. Vea lo que dice 1 Corintios capítulo 2 versículo 15, aleluya. 1 Corintios capítulo 2 versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos, ¿qué dice? La mente de Cristo. ¿Sabe cuál es la característica principal del espiritual? Es que piensa como Cristo, hermano. Piensa como Cristo. Piensa, y cuando le hacen mal, piensa como Cristo. Y dice que no devolvió un mal por bien, sino que clavado en la cruz, hermano, él le dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Sabe, hermano? El hombre espiritual cumple con lo que el Señor enseñó en Mateo capítulo 5, las bienaventuranzas. ¿Se acuerdan ustedes de las bienaventuranzas? Bienaventurados los pobres en espíritu. Es aquel, hermano, que entiende que él sin Jesucristo no es nadie, hermano. Y que por lo tanto necesita de la misericordia de Dios. Es humilde, no es soberbio, no es pretencioso, no es vanidoso. No, es humilde. También el Señor dijo: bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que lloran. ¿Sabe por qué llora el hombre espiritual? Llora, hermanos, por su decadencia y necesidad espiritual. Y le dice: Señor, yo no sé qué hacer. Si tú no estás conmigo, yo no soy nadie. Ayúdame para agradarte más y más. No es un hombre perfecto, no es una persona perfecta, todavía no. Pero busca, hermanos, agradar a Dios. El hombre espiritual es regenerado, tiene la vida de Dios en él. El hombre espiritual, hermanos, ha nacido de nuevo y el Espíritu de Dios mora en él, vive en él. Camina, hermanos, en el Espíritu de Dios. Y ojo que esto no es andar ahí de santurrón y de fariseo y de religioso, no, sino que, como dijimos al principio, es, hermanos, vivir según la mente de Cristo en nuestra vida. Camina bajo la guianza del Espíritu Santo. No es que no tenga la naturaleza de carne o la naturaleza carnal, porque sí la tenemos, la tiene el Hijo de Dios. Pero ¿cuál es la diferencia, hermanos, con el hombre carnal? Que constantemente le está dando muerte. Dice Romanos capítulo 8 versículo 13: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Y dice: mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué quiere decir eso? Que las obras de la carne sí se pueden, hermanos, golpear, sí se pueden hacer morir con la ayuda del Espíritu Santo. Claro está, hermano. Sí se puede, hermano. Ay, que yo no puedo dejar, hermano, las envidias. Pídale ayuda al Espíritu Santo.
Pídele al Señor, Él lo puede hacer, hermano. En nosotros somos incapaces, pero Él sí lo puede hacer. Ay, hermano, es que yo no puedo dejar la lengua que habla demasiado de los demás. Pidámosle al Señor, porque Él sí nos puede ayudar. El hombre espiritual lucha por vivir en santidad. Le cuesta, pero se esmera en agradar a Dios. Así es, hermanos. Tiene la mente de Cristo, tiene los frutos o el fruto del Espíritu. Y estos, hermanos y hermanas, son aquellos de que cuando usted los ve de menos, los maldice, ellos lo bendicen. Ellos oran por sus enemigos. Ellos no le dan cabida a raíces de amargura, sino que ellos perdonan. Esos son, hermanos, los hombres espirituales. Y eso desea Dios que seamos usted y yo. Esos. Por eso dice Gálatas capítulo 5: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ama, ama, ama. Aunque lo vean de menos, aunque lo critiquen, aunque lo boicoteen en su trabajo, Él ama porque tiene la vida de Dios dentro de sí. Y a ese nivel, hermano, a ese hombre es el que usted y yo debemos aspirar. Las hermanas también, porque esto no es solo para los varones, es para hombres y mujeres. Ser el hombre espiritual y parecernos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Entonces, terminando, hermanos, la iglesia de Corinto tenía graves problemas, pero el Señor, a través de la instrucción del apóstol Pablo, es capaz, hermanos, de diferenciar. Y les habla del hombre natural, les habla del hombre carnal y del hombre espiritual. Ahora preguntémonos, ¿a quién me parezco yo? ¿A cuál me parezco yo de los tres? Si usted me dice, yo me parezco más al hombre natural, pues venga a Jesucristo en esta noche. Si usted dice, me parezco más al hombre carnal, pues hay que venir a los pies de Jesucristo, hermano. No hay carga que Él no pueda llevar por nosotros. Y si estamos, hermanos, y decimos, no, hermano, yo siento que estoy dando la medida, pues gloria a Dios, hermano. Gócese en el Señor, porque de eso se trata. Amén, hermanos y hermanas. ¿Cuántos le dan gloria a Dios en esta noche? Dele su mejor aplauso a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y a su Santo Espíritu. Aleluya. Vamos a orar. Le invito a que cierre sus ojos un momentito, ya casi nos vamos, hermanos. Solo quiero hacer un llamado muy breve en esta noche. Este llamado es importante, es vital. No lo tome a la ligera. Es el llamado de Dios para nuestra vida, hermano. Y quiero preguntar si hay alguien hoy que quiera recibir a Cristo por primera vez. Levánteme su manita ahí donde usted está. No voy a extenderme en el llamado, voy a ser muy breve. Pero si hay alguien hoy que no ha recibido a Cristo y que ha oído este mensaje y que quiere dejar de ser el hombre natural, venga a Jesucristo, venga hoy a Él. ¿Hay alguien hoy que quiera rendir su vida a Jesús? También quiero hacer extensivo el llamado. Si hay alguien hoy que quiere reconciliarse con el Señor, que sabe que ha estado alejado, aleluya, Dios le bendiga. Ya la mano que se levanta. Habrá alguien más hoy, todos orando, hermanos, con sus ojitos cerrados. Hay alguien hoy que quiere pedirle perdón al Señor, que conocemos del Señor, pero no hemos vivido como el hombre espiritual. Dios bendiga la mano aquí que se levanta. Dios le bendiga a mi hermana. Ore ahí con el Señor. Vamos a orar, démosle gracias al Señor. Y ahí mis hermanos que levantaron la mano, dígale, Señor, ayúdame, perdóname, Señor. Todos, hermanos, deberíamos de pedirle perdón al Señor, todos. Oh Señor, ayúdanos, porque muchas veces dejamos que la carne nos gobierne, que nuestra naturaleza, Señor, se posicione. Pero esta noche, Señor, es noche de victoria. Esta es noche de júbilo. Esta es noche de liberación, Señor. Queremos morir al yo. Quiero morir a mí mismo. Dígale, hermano, yo quiero morir a mí mismo.
Y quiero, Señor amado, agradarte en mi vida. Gracias, Señor. Ahí en casa también, si usted no ha recibido a Cristo, le invito a que ore conmigo estas palabras. Dígale a Él con todo su corazón: Señor Jesús, dígale, por favor, en esta noche me arrepiento de mis pecados. Perdóname, Señor. He vivido alejado de ti, me he alejado de ti. Pero esta noche, Señor, yo reconozco mi necesidad y te pido que me perdones. Lávame en tu sangre. Dígale: Señor Jesús, lávame, límpiame y dame una nueva vida en Cristo Jesús. Amén y amén. Usted ha escuchado Tesoros en la Biblia, un espacio dedicado a la palabra de Dios para edificar, exhortar y consolar el cuerpo de Cristo. Si este mensaje ha bendecido su vida, compártalo con otros y ayúdenos a llevar la palabra a más personas. También puede encontrarnos en Facebook en la página Ovil Flores y Dios Fuerte Ministerios, o escríbanos al correo ovilflores.diosfuerte@gmail.com. Esperamos que nos acompañe en el próximo encuentro y oramos para que el Espíritu Santo continúe dándole más tesoros en la Biblia.